y que si la roya tiene que ver con estas variaciones en la temperatura, la humedad, el cambio en el clima. Hay muchos estudios del INECOL en ese tema. Entonces, todos nuestros sistemas productivos también tienen que considerar esta variable climática. Y la adaptación basada en riesgos para reducir la exposición, el peligro y la vulnerabilidad existente. Y por otra parte, estas las he dicho, de verdad, ya me dio calor, entonces espérenme tantito. Sí, ya. Estas acciones de mitigación, yo decía, pero ahora qué voy a decir, si seguramente todo el auditorio ya sabe de las acciones de mitigación, bueno, de reducción de gas de efecto invernadero. Y es que ya siento que estoy con la misma información, pero prefiero decirlo y reforzarlo cada vez. Algunas de las acciones que tenemos que hacer para reducir nuestros gases de efecto invernadero, mejor no las voy a ver. Lo que quiero decirles, lo comentaba ayer en el show de la Tierra, es tenemos que hacer una lista de lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Me levanto, no sé si voy al baño, me baño o bajo a desayunar, lo que sea, en ese orden. Y de cada una de las actividades que hacen, ir identificando qué genera gases de efecto invernadero. Ah, pues me baño con agua caliente y estoy usando gas, pues eso se quema y gases de efecto invernadero. Estoy usando agua, simplemente alguien me la bombeó para llegar aquí y esa energía eléctrica se genera con combustibles fósiles, gases de efecto invernadero. Voy a comerme frutas y verduras y esas vienen de no sé dónde, pero alguien me las transportó aquí, quemó combustibles fósiles para traerlas y a lo mejor usó algún fertilizante que emitió ese óxido nitroso. Entonces, hacer un checklist de todas nuestras actividades. Bueno, y además ya tiré los orgánicos y revolví todo, y todo eso, se van a dar cuenta que todo lo que hacemos genera en cierta medida gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de ahí nos podemos poner una meta, aprovechando que está empezando el año, y decir, ¿saben qué? Voy a separar mis residuos, lo mínimo indispensable. Los revuelve el camión, ya que los revuelva, pero en serio, sí hay gente que los acopia y ya el reciclar ya ayuda a que no se ayuda a no usar tanta energía para generar nuevos productos. En ese sentido está esto. Las acciones de mitigación, de manera muy general, el tema de residuos es una gestión integral en la recolección, transferencia, la disposición final, que en todo esto tiene que ver la separación de residuos. Y en mis estudios de doctorado, en una de las materias hacíamos un estudio del tema de residuos en particular y poníamos como una medida, así como una medida que se nos ocurrió de si toda la gente de Jalapa aprovechara sus residuos orgánicos, dejaría de disponer el 50% de los residuos que se generan en Jalapa. Y con eso, bueno, se reducirían gases de efecto invernadero, ustedes ya vieron cuántas emisiones, 17% asociadas a los residuos, pero además se reduce la emisión por la transportación al relleno sanitario. Es una cadena. Entonces, por eso la pongo aquí como gestión integral de residuos sólidos. En energía, les decía, lo más importante, sí es importante usar renovables, pero es muy importante reducir al mínimo necesario lo que usamos en nuestras casas, edificios, apagar la luz, cambiar a focos LED, etc. Reducir al mínimo indispensable. En el tema de energías renovables, aprovechar la energía del sol en todas nuestras actividades, y no tienen que tener un calentador solar, sino simplemente saquen su ropa a secar al sol y ya eso es usar energías renovables. En temas agropecuarios, incorporación de estos sistemas silvopastoriles, como un mecanismo que fomente cercos vivos, etcétera, ¿no? También para ir reduciendo este impacto en el suelo y con eso pues aprovechar a lo mejor este suelo, hacer un cambio para, no sé, otro tipo de biodiversidad que capte más gases de efecto invernadero. De manera muy general, estas son algunas medidas. Aquí vienen algunas acciones también, esta plataforma, ya mucho de adaptación y de mitigación.
en diferentes ámbitos. Yo quise poner esta a nivel personal en temas de energía, ni se las voy a leer porque ahí viene ya en aparatos, en las fotovoltaicas, en temas de movilidad, reducir al máximo el consumo o el uso de automóvil particular, la gestión integral de residuos, les comentaba hace un rato el cuidado de los ecosistemas, como captadores de dióxido de carbono y además como proveedores de servicios ambientales en el tema de agua, en el tema de salud, los que les comentaba hace un rato de ciertas enfermedades que se van a potenciar con estas variaciones climáticas, en temas de seguridad alimentaria, planeación, organización social, educación e investigación. Cuando vi esto dije, ay, siempre pongo el mismo rollo, digo, a lo mejor bonito con estas imágenes, pero digo, voy a poner algo que a lo mejor no nos atrevemos a hacer, pero sí tenemos que visibilizar lo que hacemos, y en ese sentido, visibilizar es mostrar lo que uno hace en torno al cambio climático. Pues quise visibilizar, son bien poquitas las acciones que hago, pero dije, las voy a poner, porque esas son las que yo hago en el diario, en el tema de energía, cuando tuve que taparle ahí la marca, pero usamos calentador solar. Por supuesto, no todo el año te da el 100% de la energía, pero al menos unos 6 meses sí nos da energía bien, para 3 regaderas o 4, para 3 o 4 baños, desde las 7 de la mañana, en Jalapa. Otra de las medidas es el consumo de productos locales. ¿Cuántos de los que están aquí, que yo me supongo que hay algunos, están en esta iniciativa de una organización de la sociedad civil que se llama Celdas, de la canasta del Pisquiac? Sí. Yo pensé que iban a alzar mucho la mano. Bueno, ya Isauro, pero no les dé pena alzar la mano. Es una iniciativa muy bonita y es para consumir productos locales y agroecológicos, y no es una promoción, es hasta cierto punto sentirse bien, aunque a veces me aburre comer y no me gustan los betabeles, pero es de verdad apoyar a las familias porque ellos están cuidando nuestros servicios ambientales aquí en Jalapa. Entonces quería visibilizarlo, no mucha gente lo conoce, pero ahí está. Y otra de las medidas que luego ¿por qué nos cuesta tanto utilizar productos reutilizables? Llevar estas bolsas al mercado, a la tiendita, usar termos, o sea, definitivamente ya no tenemos que usar botellas, cada vez las usamos menos, pero yo sé que en algunos lugares ya no hay bolsas de plástico, y a lo mejor eso tiene poco que ver con el cambio climático, en general el uso de plástico, pero sí, para producirlo sí se utilizó una gran cantidad de energía que generó gases de efecto invernadero. La gestión de residuos orgánicos, que nos da flojera en nuestra casa porque pensamos que ocupa mucho espacio, porque siempre pensamos en una composta horizontal, y bueno, nosotros tenemos esta composta vertical, que esta es una foto ya nuestra composta ya tiene unos años y la base está ya tenemos que cambiarla, pero es vertical y por aquí cosechamos la materia, bueno, ya la composta ya hecha, y la verdad da mucha satisfacción que tiramos la basura solo cada 2 semanas. A lo mejor deberíamos de tirar menos, deberíamos de generar menos, pero ya no la tenemos que tirar cada tercer día porque pues los orgánicos se van a ir. Entonces, en la cuestión de educación, bueno, ya comentaba Caro que me gusta participar con ustedes, y en temas de investigación científica, que eso me emociona mucho porque, como decía Caro, estoy estudiando el doctorado en desarrollo regional sustentable y estoy analizando algo muy interesante, a mi gusto, que es el tema de la adaptación al cambio climático. Las medidas de adaptación al cambio climático normalmente se diseñan a nivel federal, en la Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología, o sea, en un nivel acá, sombrilla. Y cuando llegan a aplicarse en el territorio, por supuesto que las comunidades, a mí, ¿por qué me traes no sé, un sistema de captación de agua pluvial? Lo voy a decir. En una comunidad, estoy hablando en particular de Tabasco. Si me hubieras traído una acción de adaptación, a lo mejor yo hubiera querido reforestar el manglar. Pero como se diseñó a llamar, muy, muy grande, se diseñó lo que se pensaba. ¿Qué estoy evaluando yo aquí en el doctorado? Es
cómo es importante involucrar a esa gente de las comunidades, esas organizaciones locales, para identificar o diseñar estas medidas de adaptación al cambio climático. Y de esta manera realmente que lo que se hace de planeación allá arriba en el escritorio esté aquí en el territorio. Y eso hará que la gente se apropie de esas medidas. Términos generales, eso estoy evaluando con varias iniciativas en México, 2 en Veracruz y Tabasco, y después estoy viendo qué capacidades tienen esas organizaciones, o apenas lo voy a empezar ahorita en este semestre, qué capacidades, o sea, darles una calificación por lo que me contestaron y analizar esa información. Por supuesto tienen muchas capacidades en términos de conservación, pero en cambio climático yo tenía algunas dudas, pero me están saliendo cosas muy interesantes. Y después de eso ver cómo esas medidas de adaptación, dado que mi doctorado es en desarrollo regional sustentable, cómo contribuyen a un desarrollo regional sustentable. Identificar cómo contribuyen, porque ya evaluarlo sí no me va a dar tiempo, pero entonces es ver de manera desde otro punto de vista la adaptación al cambio climático. Y bueno, eso también se los quería presentar así de manera muy general, porque es algo que me está apasionando mucho y casi no lo he compartido en ningún lado más que con mis compañeros del doctorado. Me preguntaban hace algunos meses en una entrevista, preguntaba, ¿cómo se llama Hugo Garizurieta? Dice, oye Betty, ¿pero en qué hemos fallado en el tema de cambio climático? ¿Por qué hay tanta información en cambio climático? Hay acuerdos, hay políticas a nivel nacional, casi todas las entidades federativas en México tienen ley de cambio climático, tienen comisiones de cambio climático, los estados tienen programas de cambio climático, hay programas de investigación en cambio climático y hay un mundo de información en este tema. Me decía, y yo no veo que estén sucediendo las cosas. ¿Qué pasa? Y yo le comentaba, es que si en Veracruz, con esos 8 millones de habitantes, al menos cada uno de nosotros hiciéramos algo, contribuiríamos a reducir esas 93 millones de toneladas que generamos en el estado. Entonces, pensamos que lo que hacemos de manera individual no es importante y siempre queremos que el gobierno haga algo. ¿Por qué? Porque pues a ellos les toca que hagan las leyes. Si no me ponen aquí un metrobús, ¿yo por qué voy a dejar de usar mi carro? ¿Y por qué voy a usar bicicletas si hay subidas y bajadas? Siempre pensamos que alguien más tiene que hacer las acciones y decimos, ay, bueno, es que no sé, a lo mejor yo por qué voy a cuidar los árboles del cofre de perote si yo no vivo allá. Ah, no, pues porque te está dando agua. Pero no, que lo cuiden las comunidades de allá, sí, ¿quién les va a dar para comer? Tú no les vas a, el agua que pagamos no tiene nada que ver con lo que cuesta producirlo. Entonces, hay cosas que no nos decimos, sí, alguien más que cuide el agua, voy a ir a apoyar a las comunidades del cofre, voy a ir a que no se tiren los plásticos porque el sistema reciclable veracruzano, sí, qué bueno que nos involucre, pero ¿qué estamos haciendo en lo individual? Pensemos en nosotros y por supuesto que cada vez que en nuestro ámbito lo que tengamos que hacer, generemos estas políticas para hacer frente al cambio climático. Y otra también importante, que yo a veces pienso que ya no es así, desconocemos las acciones que tenemos que hacer para hacer frente a este cambio climático. Yo me he preguntado, y bueno, he visto también en estas investigaciones, que la gente conoce algunas de las medidas en torno al cambio climático, pero no las lleva a cabo por la primera razón. Entonces siento que ahí hemos fallado, que no nos ha entrado en la cabeza que nadie va a hacer nada en torno al cambio climático si no empezamos por nosotros. Ese es el mensaje que siempre quiero dar, más allá de toda la investigación científica que haya. Y bueno, estas 3 lecturas que recomiendo, y esto porque pues es así como el patrocinador oficial, ¿no? La Universidad Veracruzana, y ahorita les voy a presentar tantito de es este libro o este opúsculo que le llama el doctor Tejeda, de Veracruz ante el cambio climático, las acciones mínimas en este periodo de tiempo. Y bueno, aquí está el link, ahí les dejo, le envío la presentación al programa para que tengan la información. Hace poco, hace 2 semanas, que platicaba con Samara, bueno, varias cosas, les interesa a ellos mucho el tema de derechos
humanos y cambio climático, entonces me metí al internet y le puse derechos y cambio climático y me apareció esta publicación y para mi sorpresa es una publicación de diciembre del 2019 que está padrísima, tomé algunas imágenes, es un manual para estudiantes, publicada por la Semarnat, por el INEC, por el UNICEF y por una organización de la sociedad civil que es el Fondo para la Educación, no me acuerdo. Pero está padrísima, se la recomiendo, muy entendible, no sé, me encantó, así muy resumido todo lo que ha dicho INEC en esta publicación. Y justo, ¿qué día es hoy? Jueves. Justo el martes, Cristiana Figueres, que fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, costarricense, una persona muy reconocida a nivel internacional en torno a estos temas de cambio climático, ¿cómo se dice? La científica o la gestora de este Acuerdo de París y la que ha sido sensei de prácticamente todos los que estamos en el tema, emitió o publicaron o escribió este libro con este científico que se llama El futuro que nosotros escogimos, ¿no? Sobreviviendo a la crisis climática. Entiendo que es un libro muy delgadito, por lo que decía me parece como unas 20-30 páginas, pero que trae información así de mucho interés en de lo que ha recogido en toda su trayectoria en estos temas. Entonces se la recomiendo mucho, de verdad, échenle un ojo. Este yo no lo he leído, solo leí la crítica. Este se lo recomiendo mucho, está muy digerible y pues trae las medidas que tendríamos que hacer en nuestros diferentes ámbitos de competencia. Algunas de ellas, como comercial, aquí porque si no se me va a enojar caro, algunas de ellas, porque además, a ver, ¿cuántos de los que están aquí conocen este libro? A ver, son 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 como de cuántos, como de 60. Y de esos 16, ¿cuántos lo han leído? Bueno, sí, 15 de 16, más o menos, ¿no? Nada más, estoy en la Universidad Veracruzana, esto es de la Universidad Veracruzana, es un buen acopio de información de las acciones que deberíamos estar implementando, no solo el gobierno, sí el gobierno, sí las instituciones educativas enfocadas en estas líneas de investigación